Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos a este domingo de la 13ª semana del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos va a continuar hablando claramente de la autoridad y el poder que tiene sobre la muerte y sobre la enfermedad. Pidamos al Señor que sane sobre todo también nuestro pecado para que podamos servirle mejor. Presentamos a los difuntos por lo que se pide oración. Manuel Orlando Medina, José Antonio Guerrero Ortiz, Vicenta Quesada Martínez. También se pide por la salud de Alexis Altagracia, Manuel Sedano, Luis, David, Genia, Clemencia, Anthony. Y también una acción de gracias por el cumpleaños de Jordi Masalles, es mi hermano, que cumple años hoy, así que pedimos por él, por su vida, para que el Señor le conceda salud y sobre todo salud espiritual. Presentamos al Señor nuestra fe y sobre todo vamos a reconocer al Señor, ante el Señor, que somos pecadores. Cerremos los ojos y reconozcamos ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y paz en la tierra A los hombres que ama el Señor, te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dispongámonos a escuchar atentamente la palabra de Dios.
Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni imperio del abismo sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre incorruptible, le hizo imagen de su misma naturaleza. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos. Dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis, distinguíos también ahora por vuestra generosidad. Bien sabéis lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, por vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza os hagáis ricos. Pues no se trata de aliviar a otros pasando vosotros estrecheces, se trata de nivelar. En el momento actual, vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen, y un día la abundancia de ellos remediará vuestra falta, así habrá nivelación. Es lo que dice la Escritura: al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto, pensando que con solo tocar del vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado el manto? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender
lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos. Y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y le dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Mis hermanos, aquí el libro de la sabiduría dice que Dios creó bien a las criaturas. Cuando hay gente que pregunta por qué la muerte, por qué pasa todo, Dios no creó la muerte. Dios no creó, el caos no vino por Dios. Dios creó el orden del universo de una manera perfecta, según su mano. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte, dice. No hay imperio de abismo, no hay nada que no haya venido fruto de la envidia del diablo y que haya venido por el mal. Por eso hoy el Señor está hablando está dando una confirmación a través del libro de la sabiduría de aquello que dijo: y vio Dios todo lo que había creado y estaba bien. Dios creó todo bien. La pregunta: ¿por qué hay esto? ¿Por qué pasa esto? No se lo pidan ni le exijan a Dios. Yo, por ejemplo, a veces puedo romper un plato y después decir que quién fue que lo rompió y por qué se rompió. Y si fui yo que lo rompí, no tengo derecho a reclamar. Y así también una persona, un pecador, no tiene ningún derecho a reclamar por qué el pecado ha entrado en el mundo y ha hecho tanto daño. Porque el pecador tiene la respuesta en su propio pecado. No hay nada que discutir, no hay nada que reclamarle a Dios. A veces hay situaciones muy difíciles, muy dolorosas. Y no es tan fácil ir a donde Dios, a decir: Dios, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué no hiciste eso? ¿Por qué no? ¿Por qué? Y eso son preguntas absurdas que no tienen respuesta, ni siquiera se necesita una respuesta para ellas. Se necesita una actitud. Ante las situaciones, lo importante no es tanto entender, que Dios me explique, Dios me tiene que venir aquí a explicar por qué pasó esto en mi vida. No es así. Primero, porque Dios no tiene que estar explicando a nadie nada. Segundo, porque tú no eres el ombligo del universo. Y tercero, porque no estás llamado a entender los planes de Dios, ni a tener los pensamientos que Dios tiene. Solamente aceptarlos, acogerlos y tener la actitud de hijo ante ellos. Solamente así. No hay palabra más hermosa ante los misterios de la vida que una palabra que dice: Señor, no lo entiendo, pero en ti creo y en ti confío. Que se parece un poco a la palabra que dicen los discípulos en el capítulo 21 de Juan, cuando después de pasar una noche entera tirando la red, le dicen: tire la red a la derecha. Bueno, ya yo sé lo que hay y qué es lo que no hay, pero en tu nombre lo haré. Y allí sacan, para entender que para poder ver resultados, no hace falta entender, lo que hace falta es acoger el misterio, que muchas veces no se entiende. La mayoría de las veces casi nunca se entiende. De hecho, la ciencia todavía, frente a las verdades del universo, está en pañales. Ha explicado muchas cosas, pero tratando de explicar las leyes del universo, la ciencia no ha hecho otra cosa que un granito de arena ante el universo entero de explicación. Lo demás no siempre hay manera de explicar. Podemos inventarnos cosas y después no sabemos por qué pasó. No, que hubo un Big Bang, sí, seguro. ¿Y por qué el Big Bang? Nadie sabe. ¿Cómo fue? ¿Qué causó el Big Bang? No, nada de eso. Y así por el estilo podemos tener observaciones de las cosas, pero no podemos
explicarlo todo, porque a quien le toca explicar y quien lo sabe todo es el Señor Dios del universo, que creó el universo, no nosotros, sus pobres criaturas. Después, la segunda lectura nos habla del apóstol Pablo, que está invitando a la comunidad de Corinto a hacer una colecta para ayudar a la iglesia madre de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén tiene muchas necesidades, tiene muchas misiones, envía muchas personas para evangelizar al mundo, tiene que hacer un montón de gastos, tiene que gastar mucho. Y por eso nosotros vemos que incluso hoy día en la iglesia madre está en el Vaticano. Y yo no sé por qué hay gente que piensa que del Vaticano puede salir tanta riqueza que mantenga a toda la iglesia del mundo entero, cosa que es imposible. El Vaticano no tiene más que 300.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno. Y eso no da para nada. Eso no da para nada, para ningún tipo de actividad, sino es para mantener el Vaticano, y sobre todo que necesita de la ayuda. De hecho, las iglesias locales estamos siempre mandando ayuda a la iglesia de Roma para que sus misiones en el Óvalo de San Pedro y también la ayuda a Roma también pueda sostenerse Roma. Roma se sostiene porque las iglesias aman a la iglesia madre y sostienen y cuidan a la iglesia madre, cosa que ocurre desde el principio cuando ya la iglesia madre era Jerusalén y Pablo invitaba a la comunidad de Corinto a amar a la comunidad madre para poder cuidarla y poder hacer que cumpla su misión. Eso es nuestro deber. Hay gente que yo no voy a ayudar, la iglesia es rica. La iglesia no es rica nada. La iglesia dominicana y la iglesia latinoamericana, al revés, ahora se quedó, como dicen, sin pito y sin flauta. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia estaba en la corona española le dio con decir que ellos mantenían a los curas y ellos mantenían y construían la iglesia. Y eso acostumbró a la gente, a los laicos, a no ayudar. Dicen, no, eso es la corona que mantiene, ellos están mantenidos por la corona. Bueno, llegó el día de la independencia y la corona se fue. Y la corona se fue y la ayuda se fue. Y quedó la idea de que la iglesia es rica. Entonces nadie ayuda a la iglesia porque la iglesia es rica y la iglesia no tiene ni corona ni nadie que la ayude. Y a veces, por ejemplo, iglesias como la iglesia de la ciudad colonial, cuesta tanto mantenerla por las rocas, por lo que es, porque son patrimonio cultural y no reciben ayuda, hay que mantenerla, hay que gastar un montón de dinero y eso fue la corona, pero ahora no hay corona ni hay nada. Ahora mismo la iglesia latinoamericana es una iglesia pobre que no cuenta con todos los recursos y constantemente tiene que estar pidiendo ayuda a las iglesias alemanas y a la iglesia americana para que ayuden. Son iglesias que tienen más dinero y que tienen la costumbre de ser solidarias con las iglesias más pobres, que son sobre todo la de África y la de América Latina. Y por eso vemos nosotros que ahora, sin pito y sin flauta, juran que somos ricos y no somos ni ricos ni para nada, no hay manera de... No se imaginan las penurias que pasa el pobre obispo de Baní para poder sostener y para que pueda cada uno de los sacerdotes tener un vehículo con el cual ir a hacer toda su misión en parroquias que son gigantescas. Es difícil, toda una tarea titánica y tan difícil. Recibimos ayudas del gobierno, ayudas de aquí, alguna ayuda, pero mínima para poder sostener a nuestra iglesia local. Nosotros somos de los que nos cuesta trabajo, aunque ayudamos a la iglesia de Roma, sin embargo nosotros tenemos más necesidad de ayuda que de ayudar. Pero Dios es el bueno que siempre manifiesta y por eso Pablo habla de la riqueza que hay en el que medita en el empobrecimiento de Cristo para enriquecernos a nosotros. Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos, no en dinero, sí en Él, en Dios. Por eso la belleza de que la misión no depende del dinero, la misión depende del coraje, el corazón y el espíritu que la guía. Y bueno, pues ahora vamos al Evangelio, que hay mucho ahí que tocar en el Evangelio. En el Evangelio de Marcos, aquí vemos nosotros toda una especie como de interrupción. Jesús está llevado por todo el mundo, tiene que pasar por allí y allí sana, se detiene y sigue. Vamos a ver lo que ocurre en una trama como la del capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Dice que se le acercó a la otra orilla, se reunió un montón de gente y un jefe de la sinagoga se le tiró a los pies, Jairo. No fue como el otro era un criado, pero esta es la hija, por eso se le tira a los pies, le suplica.
le suplica. Y él dice, yo voy para allá. Se fue con él. Y ahí fueron el molote, la cantidad de curiosos. Que ustedes saben lo que pasa, ¿no? Cuando nosotros en América Latina, cuando hay un choque, todo el mundo se para. Y los automóviles van despacio para comenzar a curiosear cuando va a pasar algo, cuando va a haber una pelea, cualquier cosa. Entonces Jesucristo va a curar a todo el mundo para allá y todo el mundo alrededor de Jesús. Y Jesús no hay manera, está todo llevado, casi llevado él allí, pues, caminando hacia allá. Y mientras va para allá, Jesús aquí ocurre un fenómeno que es bellísimo, porque independientemente de que la hija de Jairo ahora es el centro de atención de toda la multitud, hay una mujer allí en lo escondido, en medio de la multitud, que también Dios quiere bendecir de una manera especial. Nadie se da cuenta, ni el propio Jesús, ni los apóstoles. Y Jesús va caminando por allí. Ella, una mujer de fe, asegura que si toca el manto, aquí los protestantes dirían que es una idolatría tocar el manto de Jesús, porque Jesús es el que toca, no el manto. Sin embargo, el manto es un punto de contacto en la fe, como lo es también los pañuelos de Pablo que sanaba en el capítulo 19 de Hechos, y también la sombra de Pedro que curaba cuando al principio caminaba y ponían a los enfermos en la calle para que con la sombra tocara a los enfermos y los curara. No es la sombra, no son los pañuelos, ni es el manto. Es Jesús con su poder. Y cada una de estas realidades son puntos de contacto en la fe, como lo son las reliquias, como lo son las imágenes y como lo son todas las realidades que nos acercan al misterio. Esa mujer cree que si toca el manto se cura. Y se confesó, porque tocó y Jesús sabía que había pasado algo. Él comienza a percibir que ha dado una gracia a alguien. Nadie es capaz, todo el mundo dice, pero si estamos aquí todos apertujados. Es como que estemos en el metro, todo metido en el metro y que alguien diga, aquí pasó algo, alguien hizo algo aquí. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pero Jesús sabía y se quedó esperando, porque sabía que había pasado algo. Una mujer de fe había recibido una gracia del cielo. 12 años de sufrimiento quedaban en ese momento aliviados después de haber gastado una fortuna. La bendición de Jesús hacia una mujer no podía quedar en lo secreto. No podía ser solamente un tocó, se fue y me quedé sano, porque eso habría sido medio idolatría. Tenía que ocurrir el hecho de manifestar la fe y de ser bendecida por el mismo Señor Jesús. Y Él lo dijo, tu fe te ha curado, tu fe te ha salvado. Vete en paz y con salud. La fe es capaz de sanar al enfermo. Acuérdense que la fe, para ser sanado hace falta el poder de Dios y hace falta la fe para ser curado. No sé si se recuerdan de Pedro y Juan, cuando estaban en la puerta hermosa, que de repente hay uno que estaba allí y dice, y viendo que tenía fe para ser curado, le dijeron, oro ni plata tengo, a ti te digo, levántate. Tenía fe para ser curado. Eso es muy importante entender ese tipo de fe que acoge, que quiere, que pide, pero y confía. Y esa es la fe que tiene esa mujer. También la tiene Jairo. Y mientras va a ayudar a Jairo, Jesús no descansa. Caminando hacia Jairo, sana a esa mujer. Y aquí la mujer manifiesta la fe. Sea sincera y dice lo que ha pasado. Y Dios bendice a esa mujer. Ahora, mientras ocurre esto, la niña muere. Y dice, aquí viene otra imagen importante. Es la sensación de que después de la muerte no hay nada que hacer. ¿Para qué molestaría al maestro? Ya. Si hubiera estado vivo, a lo mejor. O sea, una especie de sensación de que mientras hay vida, esperanza, pero después de la muerte no hay nada. Ya no hace falta molestar al maestro. ¿Cómo que no hace falta molestar al maestro? Pero que usted no sabe quién es ese maestro. Usted no sabe el poder que tiene ese maestro. Usted no sabe la autoridad. Yo sé que usted dijo que Dios creó la muerte por el pecado y que ahora, como dijo en la primera lectura, pero aquí no, aquí viene el que viene a revertir el efecto venenoso del pecado en el mundo, Jesucristo. Él está ahí, no te has dado cuenta, y por eso Jesús le dice, basta que tengas fe, mira, ¿quién es que está aquí? Tú no te estás dando cuenta de quién está ahí. Frente a ti está el autor de la vida, frente a ti está aquel por quien todo fue hecho, ese Dios hecho hombre que está aquí. Él tiene poder para eso y más. No solamente para volver a la vida a tu hija, sino para que tu hija, tú cuando mueran, pasen a la gloria. Tú no te estás dando cuenta de la grandeza
del plan que tiene el que está frente tuyo. Y tú le fuiste a pedir solamente que tu hija vuelva a la vida. Pero tú no sabes lo mucho que le puedes pedir. No sabes lo mucho. Tú le puedes pedir que incluso cuando tú mueras, levántame junto a ti, que vaya al cielo. No, de veras, sí. Sí, así es. Los judíos todavía no se imaginan esto. No se imaginan el plan de Dios. Pero Jesucristo, que sabe que el plan de Dios es mucho más, claro que sí, basta que tenga fe, vamos para allá. Ahora, ese molote de gente que se me quede, que no están haciendo otra cosa que molestar. Y se fue con Santiago, Pedro y Juan, nada más, ya, con gente que está en esto. Y entró allá. Cuando entró, habían las plañideras, las lloronas, estaba todo el mundo llorando, y Jesús aquí está reclamando una actitud frente a la muerte. Por Dios, ¿qué son esos estrépitos? ¿Qué son esos gritos? Y se reían. Ella está dormida solamente, se reían de él. Imagínense gente que de llorar pasa a reír. Quiero que piensen eso. De llorar se ponen a reír. O sea, ¿por qué? Porque son gente contratada para llorar y ahora se ríen del que le está dañando el negocio de llorar porque ya no hay nada que hacer. Otras que están unidas al club de las que creen que no hay nada que hacer. Fuera también. Usted no entra. Solamente los papás. Los papás de una niña muerta desearían a toda costa que su hija viviera. Ellos entran. Y Santiago, Pedro y Juan, nada más. Y aquí se crea el ambiente. Y allí les dice, Talita cumi, levántate. Qué fuerza, qué belleza, qué estupor debían tener toditos. Papá, mamá, Santiago, Pedro y Juan, todos debían estar con los pelos de punta viendo esa autoridad que tiene Jesús sobre la muerte. Ella está muerta, no. Para Jesús está dormida. Duerme el sueño de la paz, pero la ha vuelto a la vida y lo hará también con otras personas, incluido también el mismo Lázaro. La devolverá a la vida para dar a entender que Él es el autor de la vida, da la vida y la quita, y Él decide cuándo. Y entonces por esto se la devolvió a la madre y a sus acompañantes, y entonces allí le dijo, denle de comer. Toda la vida continúa igual. Qué belleza, qué importante para nosotros enfocar la muerte. Qué dolorosa es la muerte para el que no tiene fe y para el que no cree lo que hay más allá y para el que no sabe quién es Jesús. Quien no conoce a Jesús, quien no conoce la Pascua, quien no tiene la alegría pascual para saber que la muerte en Cristo permite una resurrección en Él, no puede, ante la muerte todo se acabó. No hay que seguir molestando a nadie. Esa es como la desesperación, la tristeza. Y qué pena cuando en un pueblo, en un grupo de personas se perdió la esperanza. Por eso es que hay personas que viven para este mundo, para acumular, incluso para explotar a los demás, para robar, para despilfarrar y para vivir una vida de lujo. ¿Por qué? Porque el que hace eso definitivamente no cree que hay otra vida. Si no, pregúntenle a Jesús cuando está hablando del hombre que banqueteaba y Lázaro estaba allí. Lázaro el pobre estaba afuera pidiendo y decía que hasta las llagas se le venían a lamer los perros, o sea, una situación triste. Y el otro banqueteaba que disfrutaba la vida. Dios no le molesta que algún día uno se dé un gustazo de comer, pero aquí lo que se presenta es una vida para el derroche. Todos los días banqueteaba. Aquí está hablando del derroche, del botar, del tirar el dinero. A veces una fiesta de 20 millones de pesos, imagínense usted, en una noche. Entonces es triste cuando esto ocurre y hay un montón de Lázaros en las puertas, cuyos perros le están lamiendo las llagas y ahí están esperando ver qué le cae de la mesa de los comensales. Esta situación dramática es la situación de América Latina y es la situación de muchas otras regiones, pero en América Latina y en la República Dominicana es vergonzosa la diferencia. Si usted me dice que todos pueden banquetear, bueno, podremos discutir eso, pero cuando hay quienes banquetean habiendo otros que se acuestan sin haber podido comer, entonces ya la cosa cambia. Ya aquí hay un pecado estructural que tenemos que enfrentar y tenemos que pedir al Señor luz para saber qué es lo que tenemos que hacer. Por eso la muerte
es una bendición para todo el que cree y para todo el que se acoge a Él. Pero para todo el que ha banqueteado y ha tirado todo, en la parábola del rico y Lázaro, dice: tú disfrutaste tus bienes en la vida, ahora te toca pasar trabajo. Toda una retribución negativa que ocurre cuando usted ha vivido la vida al margen de las necesidades de la iglesia, de la sociedad, de los pobres, de los que necesitan, y usted ha vivido para usted y solamente para usted. Por eso aquí hay que aprender a ir al Señor y sobre todo pedir que el Señor venga y me toque para curarme de mi pecado, para curarme de mi egoísmo, para curarme de mis enfermedades y para curarme de la muerte. Pero para curarme de la muerte Él tiene que darme la gracia de tener la fe, y una fe viva, una fe que comparte con los demás, una fe activa, una fe que tiene obras, muchas obras. Y no tiene las obras cuando sobra dinero, tiene obras siempre. Pedir al Señor eso es esencial, porque solamente esa fe es la fe que puede salvar. Por eso Jesús le dice: basta que tengas fe. ¿Cuál fe? La fe de que Él es capaz de levantar de la tumba a todo aquel que en Él crea y haya vivido conforme a las obras de la misericordia de las que canta el capítulo 25 de Mateo. Ojalá que el Señor nos encuentre preparados. Y para estar preparados hay que haber vivido una vida y cerrar el libro de la vida de una manera digna, habiendo compartido. Como dice un proverbio chino que dice: cuando tú naciste, todos reían y tú llorabas. Procura vivir de manera de que cuando tú mueras, todos lloren y tú rías. El que ha vivido la vida digna del Evangelio es una persona que puede morir riendo, porque sabe que podrá participar de la luz divina que le ofrece Cristo a todo hombre y mujer fiel, justo, que ha vivido conforme al Evangelio su vida. Ojalá que el Señor nos ayude y nos permita verdaderamente ayudarnos los unos a los otros y no hacer de este mundo una simple jungla en donde cada cual se la tiene que bandear como pueda, para que tengamos muchos Lázaros tirados en las calles, necesitando que se le caiga de la mesa de los comensales de los banquetes un poco de pan para que se alimenten. Ese no es el destino en el que Dios pensó para una nación. Ojalá que esta nación pueda despertar a un nuevo orden que le ayude a verdaderamente hacer que todos podamos ser beneficiarios de la riqueza que tiene nuestro país y nuestra región y nuestro mundo. Que el Señor nos ayude hoy y siempre, y al final nos levante. Y así como le dijo a la niña: a ti, niña, levántate, a mí, a ti, Víctor, levántate, a ti, Luisa, levántate, a ti, Manuel, levántate. Sepamos que un día nos levantará si con Él hemos vivido a lo largo de toda nuestra existencia. Amén. Nos ponemos de pie, profesamos nuestra fe juntos diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios de la vida, al Dios que nos retornará la vida a los que hayamos vivido como Él desea. Para que la Iglesia sea cada día más comunidad, signo de Cristo que se hizo pobre por amor, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que el respeto a la vida y los derechos de la persona prevalezcan siempre sobre cualquier otro interés, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que la fe de tantos cristianos todavía imperfecta se purifique y llegue a ser adhesión a Cristo Salvador, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que seamos capaces de la generosidad de que nos habla el apóstol al
que nos enriqueció a todos con su pobreza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la vida, por el alma de Manuel Orlando, de José Antonio y de Vicenta, para que el Señor los acoja, los levante como a la jovencita y les haga participar de la vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de Alexis, Manuel, Luis, David, Kenia, Clemencia y Anthony, para que el Señor les dé la salud que necesitan de cuerpo y espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Jordi, mi hermano, cumple un año más de vida, para que el Señor lo bendiga y lo ayude siempre a vivir una vida digna del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Recibimos y regales esencia de tu cuerpo, manjares bendecidos que vamos a comer. Recibimos y regales con montaña y vino, que todos los cristianos recibimos con fe. Recibimos y regales consagrados en la mesa, transformando panes en vino de papel. Recibimos y regales tu cuerpo y tu sangre, pues se nos entrega para todos comer. Recibimos y regales que sentamos en vino y en pan, tu sangre, cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Recibimos y regales que sentamos en vino y en pan, tu sangre, cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus santos. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y tronos y dominaciones y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Padre misericordioso, te pedimos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia católica,
para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí presentes y de los que participan desde las redes y los medios, por la fe de ellos y por la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Felipe y todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos. Elevando los ojos al cielo hacia ti, Padre suyo, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate, Señor, mira con ojos de bondad esta ofrenda y acepta, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Manuel Orlando, José Antonio, Vicenta, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé y todos los santos. Acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, porque Él sigue creando todos los bienes, los santifica, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Dirijámonos al Padre ahora con la oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo,
Mi paz les doy, no miren nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a salvar mi alma. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso María Ligorio. Cerremos los ojos y hagamos la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. En medio de toda aquella gente, una mujer le tocó. ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Dijo Cristo, y se paró. Una mujer temblorosa, una mujer temblorosa, dijo a Cristo, ha sido tú, que soy una mujer impura, que soy una mujer impura, que sufro flujo de sangre, que soy una mujer impura, que soy una mujer impura, que sufro flujo de sangre. Más al tocar tu vestido, más al tocar tu vestido, el flujo de sangre se curó. Hija, tu fe me ha salvado. En medio del río, en medio de toda aquella gente, una mujer le tocó. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí en los medios. Que tengan feliz domingo, que puedan vivir en la presencia de Él durante toda esta jornada y que el domingo ilumine todo el resto de esta semana. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.